Bueno, pues ahora sí, vamos a retomar el ritmo antes de la pausa para el café o para lo que se tercie. En esta ocasión tenemos al profesor Adrián Todolí Signes, es profesor titular de la Universidad de Valencia, de este departamento. Además es codirector de la Cátedra Institucional de Economía Colaborativa y Transformación Digital de esta misma universidad y recientemente ha sido escogido como miembro de la comisión, a ver si lo digo bien, de la comisión de la Organización Internacional del Trabajo de Trabajadores sobre Trabajadores en Plataformas. Bueno, de plataformas. Lo de trabajadores en plataformas siempre me ha parecido un poco extraño. Es autor de varias monografías, entre ellas El trabajo en la era de la economía colaborativa o Retribuciones y evaluación del desempeño en el sector público. Asimismo, es director de diversas obras colectivas y para quien no lo sepa y quiera seguirlo, es también autor del blog Argumentos en Derecho Laboral. Y además, una cosa muy importante, ha sido mi profesor en 2 ocasiones y es mi monitor de senderismo dominical, así que todo eso seguro que le engorda el currículum un poco. La intervención del profesor Todolí se titula La negociación de la relación de puestos de trabajo, la oferta pública de empleo y límites de tasa de reposición. Así que adelante. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, vamos a intentar eso, que no te escapes mucho de los domingos de tu ruta. Bueno, gracias, como ya he dicho, por la asistencia. Yo, bueno, vengo a hablar de un tema, ¿no? Pues si yo creo que la masa salarial es el primer tema no conflictivo, las tasas de reposición es el siguiente. Es cierto que por suerte con la cuestión de la estabilización ha sido más fácil negociar, ¿no? Porque yo creo que, bueno, que con las tasas adicionales se permite un margen, a pesar de que hay algunos problemas igualmente, pero se ha permitido un margen. Claro, cuando tienes un 0% de tasa de reposición, como hemos tenido en muchos años, ahí sí que el problema era muy grave. Cuando ya hay algo de margen, bueno, puede ser más sencillo. Pero aún así, a pesar de esto, y yo no vengo a hablar de los problemas clásicos, voy a intentar hablar de los problemas que han surgido recientemente, ¿vale? Por un lado, quiero hablar de la cuestión en el sector público instrumental. Uno de los problemas que ha aparecido ahora más grande con la cuestión de las tasas de reposición es la reforma laboral de 2021. Es decir, porque gran parte de bueno, de alguna manera, de la vía de escape que se tenía por parte sobre todo cuando era sector público instrumental, esto también pasaba con las administraciones públicas directamente. Lo que pasa es que aquí la normativa no ha variado tanto, pero sí que en el sector público instrumental de derecho privado se había gran margen para funcionar con el contrato por obra y servicio. Es decir, necesitabas mano de obra, bueno, pues contratabas a través del contrato de obra o servicio. Pero claro, con la aplicación de la reforma de 2021, esto desaparece y entonces ahora, si quieres contratar, temporalmente lo vas a tener mucho más complicado. ¿Eso qué significa? Que entonces lo vas a tener que incorporar a la RPT. Y entonces, aquí sí, personal indefinido, vas a tener que incluirlo en la OPE y te vas a encontrar de bruces con la tasa de reposición. Es decir, que la flexibilidad que antes se tenía ahora desaparece y entonces aparecen nuevos problemas derivados de esto. De hecho, yo creo que estoy seguro que, bueno, que el gran conflicto ahora viene por esto. Es decir, antes, si era un ayuntamiento que recibía bien el propio ayuntamiento, bien el sector público instrumental, una empresa pública, etcétera, recibía un encargo de la Generalitat o del Estado con una subvención, bueno, pues contratábamos anualmente a estas personas, no las teníamos que incluir en la RPT y en principio no había problema con una bolsa, lo que sea. Bueno, tenía sus problemas, pero al menos los podíamos contratar. Ahora todo esto se ve muy limitado por el hecho de que la reforma laboral de 2021 hace desaparecer el contrato de obra y servicio y también reduce mucho más también el tiempo en el que podemos tener los eventuales, porque bueno, si antes al eventual lo podías tener año y medio, pues o un año te salvaba la papeleta, porque luego además pues lo renovabas de otra manera o lo que sea. Ahora esto también se restringe a 6 meses, por tanto aparece un verdadero reto. Voy a intentar ver un poco
qué pasa con esto. Además, luego también hablaré un poco de, bueno, pues eso, cómo esto tiene conflicto con la tasa de reposición, y luego también hablaré un poquito de la tasa de reposición adicional, como, si hay tiempo, como bueno, pues algunos de los conflictos que pueden surgir, aunque veremos cómo la ley de presupuestos va a solucionar la mayoría de conflictos sobre la aplicación de la tasa de reposición adicional. Tampoco hablaré mucho porque, vamos, yo creo que todo esto ya está negociado. Entonces, esto, ahora mismo, hablarlo ahora, ya hicimos congresos en su momento y se habló, porque, ya digo, ahora debe estar ya todo, ¿no? Como se dice, mal hablado, ¿no? El pescado vendido, porque la tasa de reposición adicional ya tiene que estar muy negociada a estas alturas del año. Bueno, como veis, como os he dicho, aquí hay principios contradictorios. Por un lado, se habla de garantía de la estabilidad en el empleo, se restringe las posibilidades de contratación temporal, ¿no? La ley 2021 para la administración pública, para los personal del EBEP, establece reducción de temporalidad en el empleo público, con el objetivo de eliminar la temporalidad y contratar de forma indefinida, pero también para los personal laboral, los que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto, bueno, el 32 de 2021, que es la llamada reforma laboral de 2021, también establece restricciones. La principal, la desaparición del contrato por hora y servicio. No voy a entrar a describir todas las restricciones, yo creo que esto también ya se ha hecho en su momento, cuando se apareció la normativa, pero el principal es la desaparición del contrato de obra y servicio, que es el contrato que habitualmente se utiliza por entes del sector público y las administraciones públicas para la ejecución de programas temporales, ¿vale? Y esto, como digo, es de lo que voy a hablar. Aquí la cuestión, y esto es una de las primeras cosas que quiero comentar, es que de alguna manera no le podemos echar la culpa a la reforma laboral de 2021 de estas restricciones o estas complicaciones, porque todo esto, en el fondo, ya se había dicho por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por parte del Tribunal Supremo. Por eso, entonces, como introducción al tema, lo que quiero un poco es descargar, de alguna manera, no digamos que es simplemente la reforma laboral la que tiene toda la culpa, porque de hecho la reforma laboral un poco lo que hace es incorporar lo que ya habían dicho los tribunales, la jurisprudencia en esta materia, a la ley, ¿vale? Os adelanto, ¿qué es lo que había dicho la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Lo que había señalado es que, de acuerdo con la directiva, el acuerdo marco, la directiva sobre temporalidad, que incorpora el acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada, lo que nos dice es que si el trabajo es de naturaleza estructural, aunque la financiación fuera coyuntural, el contrato tenía que ser indefinido. Esto ya no lo decía el TJUE, el Tribunal Supremo aquí lo había incorporado y ahora la ley lo incorpora, pero ya era de obligatorio cumplimiento para sector público instrumental, es decir, todo lo que estuviera en el Estatuto de los Trabajadores, todo lo que fuera personal laboral, no se podía para subvenciones contratar si el trabajo era estructural. Y ahí es donde puede venir un poco la complicación o el margen de maniobra, por no llamar algunas claras, ¿no?, ilicitudes, que a veces, pues eso, se contrataba con el estatuto, o sea, personal del Estatuto de los Trabajadores de manera temporal, diciendo que el trabajo era temporal, pero en realidad era la financiación lo que era temporal, o era el objeto lo que era temporal, pero entraba dentro de las funciones de ese sector, de esa empresa pública o de esa fundación pública. Si entra dentro de las funciones habituales, por mucho que la financiación sea temporal, o si la ley de administraciones locales nos dice que eso entra dentro de las funciones de la administración local, aunque la financiación sea temporal, entonces el personal ya debía ser estructural y por tanto debía ser indefinido. Repito, esto lo único que hace la ley es incorporarlo, ¿no?, a la legislación. Por tanto, como veis, todo lo que sean tareas, actividad habitual y permanente en la empresa debía ser contratado de manera indefinida. Entonces, como digo, esto es lo que acabo de comentar, el contrato temporal deja de poderse usar en el marco de contratas y subcontratas y en el marco de una subvención o financiación que provenga de otra administración pública, incluso aunque el ámbito de esa financiación sea temporal, siempre que las funciones sean estructurales, bien para la empresa o bien para la fundación. Como digo,
Esto no solo lo deja claro ahora la ley, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores, sino que anteriormente a la reforma laboral 2021 ya el Tribunal Supremo, sentencia de 29 de diciembre de 2020, dictada en pleno y sin votos particulares, nos viene a referir a la misma doctrina. Es decir, que si las funciones son estructurales, hay que utilizar el contrato indefinido. También sentencia de 28 de junio de 2021, que incorpora, como digo, sentencias del TJUE, nos dice que solamente se podrá contratar con contrato temporal, y por eso, fijaros cómo el TJUE habla de categorías, es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, eventual por circunstancias de la producción, hablamos de contrato por obra y servicio, o hablábamos de contrato por obra y servicio, y hablamos de interinidad, o hablamos incluso ahora, ¿no? Tras la reforma, pues que el eventual tiene diferentes modalidades. El nuevo contrato eventual tiene el de 6 meses, la modalidad larga, la de 90 días, la modalidad corta. Hablamos de todo esto, pero fijaros cómo el TJUE no entra a nombres, no entra a regímenes jurídicos concretos, habla de categorías, y habla de, mira, el contrato es temporal, porque tiene una fecha de finalización. Pues si el trabajo es estructural no lo puedes utilizar. Llámalo eventual, llámalo obra y servicio, llámalo eventual modalidad corta, llámalo... Porque el régimen jurídico legal puede ser válido aquí, pero el TJUE nos va a decir que no entra, que no cumple con la directiva y por tanto no es legal. ¿Por qué? La legislación estatal, nuestra legislación va a tener que estar vinculada por esa directiva. Y esperar a que sea el TJUE el que nos vaya tumbando, como ha pasado, y nos esté tirando de oreja, oiga, no se puede utilizar, no se puede utilizar, no se puede utilizar, quizá no tiene sentido. Tenemos que leer bien las sentencias del TJUE, como hace nuestro Tribunal Supremo, Sala Cuarta, y lo incorpora, y hablar de categorías generales. Oiga, da igual el nombre, la cuestión es que solamente se podrá contratar temporal cuando las necesidades sean coyunturales. Por cierto, ahí está mal, porque con estructurales claramente me refiero a coyunturales. Eso es para ver si estáis atentos, Bueno, bueno, pues efectivamente, ¿no? Para contratar de forma temporal cuando las necesidades sean coyunturales solamente. Por tanto, con independencia de la forma de financiación, si está temporal o permanente, dado que las funciones para las que se contrata el personal en muchos casos son para puestos estructurales permanentes, corresponde un contrato indefinido. Bien, por tanto, primer principio, contrato indefinido. Por otro lado, tasa de reposición, que es contra lo que se da de bruces, porque aquí, y esto es muy cierto, es que la reforma laboral está pensada para el sector privado, está pensado para empresas privadas que no tienen ningún conflicto con la tasa de reposición. Entonces, es el empresario privado el que puede contratar de acuerdo con la legislación, temporal o indefinido. Y de acuerdo con la legislación, si la legislación ahora le dice que tiene que contratar de manera indefinida, pues lo tendrá que hacer porque está vinculado a la normativa. ¿Pero qué ocurre? Que aquí tenemos una ley laboral que dice que hay que contratar indefinido, tenemos una ley también, pero en este caso administrativa, que nos dice no puedes contratar indefinido porque la tasa de reposición te lo impide. Entonces aquí es donde viene el conflicto. Bien, y aquí vamos a intentar buscar alguna solución, ¿vale? A este conflicto. Como veis, bueno, ya sabemos eso, la tasa de reposición, que la finalidad última es un instrumento de contención del gasto público. Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Para que quizá debemos reflexionar un poco si esto es cierto, porque no paramos de repetirlo como si fuéramos loros, que la tasa de reposición es un instrumento para la contención del gasto público y que por eso está legitimado, es decir, la ley puede establecer una tasa de reposición porque hay un fin legítimo que es contener el gasto público y por eso puede ir en contra de otros principios como son la estabilidad en el empleo o como son el derecho a la negociación colectiva. Se puede limitar el derecho a la negociación colectiva porque tenemos algo sagrado que es la contención del gasto público y que eso se hace a través de la tasa de reposición. Yo estoy de acuerdo que la contención del gasto público es importante, pero la pregunta es, ¿la tasa de reposición está de verdad pensando con ese fin? Porque hay muchas ocasiones, y yo lo veo que decís, bueno, como fundación pública, como administración pública, tengo presupuesto, pero no lo puedo gastar donde quiero.
Entonces, el objetivo no es la contención del gasto público, porque el presupuesto lo tengo. Tengo dinero, solo que no puedo gastarlo donde quiero. Entonces el objetivo de la tasa de reposición no parece que sea la contención del gasto público, será la contención del gasto en personal. ¿Y eso es tan sagrado? Pues a lo mejor no, porque lo que nos dice Alemania es, oiga, no incrementes el gasto público, luego donde te lo gastes Alemania no se mete. Y Alemania, perdón, la Comisión Europea. Me he confundido. Es decir, aquí es la cuestión. Es decir, sí, tenemos en la Constitución, tenemos instrumentos normativos superiores que nos dicen hay que contener el gasto público, bien, pues habrá que respetarlo. Pero quizá el instrumento de la tasa de reposición no tiene una verdadera vinculación, y a lo mejor habrá que decirlo, habrá que decir, oiga, están diciendo que la tasa de reposición tiene este objetivo y en realidad tiene otro, distinto, y a lo mejor ese otro objetivo no es tan sagrado, y por tanto hay que repensar esto de la tasa de reposición, sobre todo con la incoherencia es cuando se la aplicamos exactamente igual a la administración que al sector público instrumental. Es decir, creamos empresas públicas, creamos fundaciones públicas, creamos organismos públicos fuera de la administración para que tengan mayor flexibilidad de funcionamiento, pero luego le ponemos las mismas trabas y los mismos conflictos y los mismos problemas que la administración pública. Esto tiene poco sentido, ¿no? De hecho, pues eso, hay incluso algunas propuestas de que ya en el sector público instrumental la estructura salarial, ya no la masa salarial, sino la estructura salarial sea la misma que la de la administración pública. ¿Esto tiene algún sentido? Es decir, vamos a ver, pues para eso que sea administración pública, ¿no? Es decir, si va a tener que funcionar exactamente igual que la administración pública, ¿por qué lo separamos? El objetivo de separarlo, y esto no lo tengo que decir yo, lo dicen los expertos, los de derecho administrativo, la creación de órganos del sector público instrumental se hace con objetivo de flexibilizar, pero luego flexibilizamos, pero luego le imponemos todas las mismas reglas de control y de congelación de forma de funcionar que la principal, ¿no? Entonces quizá esto no tiene demasiado sentido, y ya digo, esto era un Kit Kat, ¿no? Esto era un break, porque yo creo que hay que repensar esto, es decir, que muy probablemente las soluciones que os pueda dar no vayan a ser completas, precisamente porque el problema es de base. El problema es que no estamos utilizando las cosas para lo que toca, ¿no? Tenemos una tasa de reposición que no está utilizándose realmente para contención del gasto público, sino del personal público, y luego que creamos sector público instrumental y luego no le dejamos funcionar. Y a lo mejor ahí es donde está el problema. Y eso, repito, no se puede... se tiene que cambiar, no se puede buscar soluciones o pequeños parches, que es lo máximo que os puedo ofrecer yo, ¿no? Pero bueno, con esos parches es con lo que habrá que funcionar. Entonces, aquí normalmente el problema vendrá, como repito, y retomando, la cuestión de, tenemos por un lado que tenemos, bueno, una administración pública, la Generalitat Valenciana o el Estado nos ha dado funciones, o el Ayuntamiento ha dado funciones al sector público, pero son financiaciones temporales, nos ha dado competencias durante un tiempo, porque nos ha dado una subvención para un año, para 2 o para 3, pero luego no podemos contratar temporalmente, sino que necesitamos hacerlo indefinido, con lo cual implica incluirlo en el RPT, y necesitamos tasa de reposición para sacar las OPEs, etc. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí yo lo que intento de alguna manera encontrar el encaje es con, bueno, el artículo 21.6. Esto ya lo decía la doctrina anteriormente, ¿vale? Es decir, la doctrina lo que venía sosteniendo es que la limitación de la tasa de reposición no debía entenderse aplicable en el caso de la iniciación de una nueva actividad o la atribución de nuevas competencias o actividades no realizadas hasta el momento. Es decir, que la tasa de reposición es para lo que hacemos, ¿no? Lo que se llama en términos de homogeneidad. Para lo que hacemos, este es el personal que tenemos. No podemos, para hacer lo mismo, no podemos contratar a más gente. Pero, para hacer cosas nuevas, sí podemos. O sí que debemos, o sí que lo necesitamos, ¿no? Es decir, si ahora de repente la Generalitat me establece, como sector público instrumental de la Generalitat, me establece nuevas competencias, o la Unión Europea me establece nuevas competencias por razón de los nuevos planes de energía verde, o por los nuevos objetivos de la Unión Europea, o los nuevos objetivos estatales, establece que yo tengo que hacer nuevas funciones,
porque me obliga la ley, entonces necesitaré nuevo personal. Y ese personal, efectivamente, no tendrá que ser temporal, sino que será estructural, siempre que esas nuevas funciones vengan con carácter estructural. Si, como sociedad, aunque la subvención sea anual, pero si esas competencias o esas funciones las voy a tener de manera estructural, porque entra dentro de mis funciones, como son nuevas actividades, entonces no entrarán en la tasa de reposición. Repito, esto era la teoría, pero ya no es la teoría, ya es la práctica, porque la ley de presupuestos de 2022, el artículo 20.1.6, establece una serie de supuestos que no computan para la tasa de reposición y que por tanto no tienen en cuenta para su cálculo. Y entre ellos, la letra F del apartado quinto establece que no contarán para la tasa de reposición las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios cuyo establecimiento venga impuesto en virtud de una norma estatal, autonómica o local. Es cierto que hay que interpretar qué es esto de nuevos servicios, pero es que si no hacemos una interpretación restrictiva, sino que simplemente entendemos que son esta idea que venía defendiendo la doctrina de si es nuevo, necesitamos nuevo personal. Y si necesitamos nuevo personal, no va a entrar en la tasa de reposición, porque es que si no, congelamos a la administración, la administración no va a poder hacer nuevas cosas. Y entonces, si fuera así, estaríamos con las mismas funciones cuando la sociedad avanza, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, por tanto, para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios derivados de la nueva normativa de carácter estatal, autonómico o local, sí que se podrá contratar a gente de manera indefinida, se podrá incorporar a la RPT y, por tanto, no ir a la OPE porque no computará para la tasa de reposición. Bueno, esto es un poco, como digo, una solución que implica, obviamente, una interpretación no restrictiva de nuevos servicios, ni tampoco de norma, ¿vale? Es decir, porque claro, si hacemos una interpretación restrictiva de la palabra norma y entendemos que solamente si lo dice la Constitución lo vamos a poder hacer, pues hombre, no. Obviamente, como si aceptamos solamente la ley, pues más difícil será. Si aceptamos órdenes de base de subvenciones como norma, pues entonces tendremos más margen, ¿vale? Repito, esto dependerá de cómo se interprete. Pero esto, y por eso he contado todo el rollo, entre comitas, anterior. Todo lo anterior nos lleva a que no podemos interpretar esto de manera restrictiva. Porque si interpretamos esto de manera restrictiva, entonces mantenemos abierto un conflicto clarísimo entre dos principios. Si lo interpretamos de manera, pues con esta idea, ¿no?, de que si es una nueva actividad que antes no hacía, no entra dentro de la tasa de reposición, entonces no debería haber problema, o el conflicto sería menor, porque repito que el conflicto viene desde muy arriba, pero al menos dejaría margen de maniobra para que se pueda seguir funcionando y cumpliendo con las competencias. Vale. Bueno, me dicen que 4 minutos, por tanto, esto yo lo había planeado, que digo, bueno, dependiendo, porque esto que me estoy saltando básicamente es la tasa de reposición adicional, que como he dicho, el pescado ya está vendido. Yo solamente de aquí, lo único que quería, si acaso, señalar es que, claro, como la tasa de reposición adicional, las plazas tienen que ser de naturaleza estructural, son las únicas que van a salir. Si es temporal, obviamente esto no está en la RPT y por tanto no sale. Pues entonces, aquí, lo que quería decir son dos cuestiones. Por un lado, ¿qué pasa con los indefinidos no fijos? Pues bueno, pues en este caso es temporal a estos efectos y no entra dentro de las tasas de reposición en este caso el indefinido no fijo. De hecho, bueno, la última que ha salido de orden o informe, ¿no?, de función pública a nivel estatal lo dice así, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que esto no es el fin del mundo, porque dice el 20.1.6c de la ley de presupuestos que no computa como tasa de reposición las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial, ¿vale? Entonces, los que entran por sentencia judicial no computan. Y yo entiendo que podríamos entender de aquí que la consolidación de estas plazas tampoco. Luego, con el personal a extinguir o subrogado, que es fijo de acuerdo con la sentencia de 28 de enero de 2022, lo mismo, tampoco va a computar
como tasa de reposición, lo dice el 21.6G de la ley de presupuesto, es decir, en los servicios públicos que pasen a ser prestados mediante gestión directa, el número de plazas que las empresas externas destinaban a la prestación de servicios concretos no va a computar para la tasa de reposición, y teniendo en cuenta que, como dice el Supremo, ya entran como personal indefinido. Si antes lo eran indefinido, por supuesto, si antes eran temporales no, pero si eran indefinidos, entonces entrarán como indefinidos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2022. Y ya, pues eso, para terminar, comentar una sentencia que es relativamente reciente, cita otra anterior, pero que también es reciente, y básicamente esta sentencia lo que nos dice, bueno, básicamente busca el supuesto de, hemos sacado una OPE con un concurso, con unas bases, se han aplicado estas bases y en este caso es un candidato que no sale elegido, impugna indirectamente las bases a través de la aplicación de esas bases, que como dice el Tribunal Supremo, esto se puede hacer, es decir, no es necesario impugnar las bases, las puedes impugnar con la aplicación, se declara ilegal algo que estaba en las bases, porque básicamente ya era que trabajar en ese si no recuerdo mal, era en un ayuntamiento o en esa administración pública, contaba el triple que trabajar en otro en el mismo puesto de trabajo, en la misma categoría. Esto se declara ilícito porque entiende que no hay una justificación, y por tanto, entonces, quien gana, quien pasa a, porque entran tres, esa persona queda como cuarta, pero cambiando el baremo y haciendo que lo que se trabajó en otra administración pública compute 3 veces más, es decir, lo que decía las bases para trabajar en esa administración, entonces no queda cuarto, sino que pasa a ser el segundo. Aquí la pregunta es, ¿qué ocurre? Es decir, ¿hay que darle la plaza a esa persona y quitársela al que quedó tercero? Porque solo hay 3. Pues no, nos dice el Tribunal Supremo que lo que hay que hacer es darle efectivamente la plaza a quien debió ganarla si las bases no hubieran sido ilegales o si la aplicación de las bases no hubiera sido incorrecta, sin menoscabar los derechos de aquella persona que en su momento ganó la plaza. Es decir, todo ello deberá efectuarse sin anular el nombramiento de ninguno de los ahora recurridos. Es decir, dado que no se puede trasladar a los aspirantes beneficiados por la actuación de la administración las consecuencias de una actuación indebida sobre quien no tiene responsabilidad. Yo creo que esto es bastante relevante. También creo que es lo que ya se venía haciendo. Es decir, en las administraciones esto ya se venía haciendo, pero ahora el Tribunal Supremo esto nos lo ha avalado como válido. Y esto entiendo que no debe ser solo aplicable a las administraciones públicas, sino también todo aquel que tenga un concurso, incluyendo sector público que tenga concursos, o que tenga oposiciones, o que tenga concurso oposiciones. Es decir, siempre que haya un baremo y se incumpla, parece que esta va a ser la solución. Luego podríamos discutir, ¿y esta ampliación entra o no en la tasa de reposición? Bueno, pues eso obviamente no está resuelto, pero entendiendo que es por sentencia judicial, podríamos aplicar lo que hemos dicho de los indefinidos no fijos por sentencia judicial. Es decir, normalmente siempre que algo se dice por sentencia judicial, esto no entra en tasa de reposición, pero bueno, ya veremos qué ocurre, pero también entiendo que, bueno, que serían pocos candidatos, por tanto no es una cosa, no va a cambiarlo todo para a la hora de contabilizar una tasa de reposición, porque aquí en caso sería una persona que reclama o dos. Bien, pues nada, con esto termino y quedo para las preguntas. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, volvemos a disponer de 10 minutos. Buenos días. A mí me gustaría, si es posible, que se ampliara un poquito la información sobre el tema de la RPT cuando marca criterios de clasificación y en un momento determinado puede incluso vulnerar el derecho a promoción y movilidad de gente que venía con otros criterios de aplicación en sus convenios, porque se incluyen criterios de clasificación que el estatuto dice que son negociables, pero que luego en el sector público en muchos casos nos encontramos con muchos conflictos. Eso por un lado.
Y luego, por otro lado, sobre la situación del personal a extinguir y el personal subrogado que se queda unificado dentro de su unidad funcional subrogada y tampoco tiene derecho a movilidad. ¿Cómo salvar esto si hay algún tipo ya de jurisprudencia que nos permita jugar con esos márgenes? Porque las RPTs también y los procesos de subrogación en muchas ocasiones acaban vulnerando derechos del personal en un momento determinado, o esa es la sensación que tengo. Bueno, aquí efectivamente el problema es que en muchas ocasiones ocurre, no solo, ahora diré algo concreto, ¿no? sobre la cuestión del personal subrogado y las posibilidades de movilidad, pero en general efectivamente pasa. Es decir, hay derechos muchas veces del personal, y por otro lado está la aplicación de las reglas estrictas de la administración pública, y entre los dos el tribunal, que muchas veces es el que lo resuelve, es contencioso administrativo, establece que hay que dar prioridad a las reglas de contención del gasto o las reglas de tasa de reposición, etcétera. Por tanto, se vulneran. Bueno, los tribunales lo que dicen es que hay dos conflictos y que uno prevalece sobre el otro, un derecho prevalece sobre el otro. Eso, claro, si lo dicen los tribunales ya deja de ser jurídicamente una vulneración, porque lo que te dice es que hay dos derechos, solo que uno tiene preferencia sobre el otro. Lo que habría es que quizás seguir argumentando de verdad ese tiene que tener preferencia sobre el otro. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, pero es lo que tú llamas vulnerar. Bueno, los tribunales entienden que es simplemente aplicar uno sobre otro porque hay dos en conflicto, ¿no? Y da preferencia a uno o a otro. Claro, da preferencia a uno o a otro porque entiende que es más importante uno que el otro. Y aquí es donde esto quizás sería debatible, pero en un Estado de Derecho los tribunales son los que tienen la última palabra. Sobre el tema de la movilidad del personal subrogado, bueno, pues es un tema realmente complejo. ¿Por qué? Porque por un lado entendíamos, incluso yo he estudiado mucho este tema, escribí un libro sobre reversión y sobre personal subrogado, y entendía que, bueno, este personal subrogado, como indefinido no fijo, le aplicábamos sentencias del régimen jurídico del indefinido no fijo, y se ha dicho que el indefinido no fijo tiene derecho a promoción. ¿Qué ocurre? Que ahora esto quizá ha cambiado, y quizá ha cambiado a peor en vez de a mejor. Y es que la sentencia que hemos visto del 28 de enero de 2022 del Tribunal Supremo dice que este personal es indefinido, por tanto ya no es indefinido no fijo, es indefinido, pero dice en una frase obiter dicta, bueno, esta persona tendrá todos los derechos, pero siempre que se mantenga de alguna manera congelado en su unidad funcional. Por tanto, parece de alguna manera que pueda entenderse esto, interpretarse esto, que no tiene derecho a moverse de ahí. Por tanto, si no tiene derecho a moverse de ahí, ya no tiene derecho a promoción interna. Entonces, el indefinido no fijo parece que va a acabar teniendo más derechos que el personal subrogado, que ahora es indefinido puro. Pero es un indefinido puro a la vez especial, porque tiene algunas limitaciones. Entonces, efectivamente es complejo, porque yo he defendido que el personal subrogado tenía derecho a la promoción interna, porque entendía que se aplicaba las sentencias del indefinido no fijo. Pero claro, ahora que nos dice el Supremo que no va a ser indefinido no fijo, sino que es indefinido solo, lo cual parece un avance, porque dice, ahora no tiene más derechos, porque... Y ahora, de repente, claro, es indefinido, pero de alguna manera esto es obiter dicta, ¿eh? No, por tanto, no es vinculante y no lo sabemos seguro, porque a lo mejor luego, oiga, cuando el Tribunal Supremo se ponga a pensar realmente con el conflicto directamente sobre eso, a lo mejor llega a otra conclusión, porque muchas veces los obiter dicta pasa esto, que el obiter dicta en sala, que ya sabéis que hay varios magistrados, el resto de magistrados no se va a ponerse a pelearse por un obiter dicta, porque, total, es un obiter dicta, no está de ninguna manera decidiendo sobre el caso. Entonces se deja que se pongan, pero luego el resto de magistrados en realidad no pensaban así. Cuando hay un caso concretamente sobre esto, se pronuncia de otra manera. Pero, ya digo, no lo podemos saber. Pero es cierto que el obiter dicta nos parece decir que quedan de alguna manera congelados y que entonces no puede haber movilidad, lo cual es perder derechos. Lo cual también a la vez está pasando en otros casos, es decir, por alguna razón los fijos en el estatuto, yo incluso viendo la reforma laboral, el fijo discontinuo parece que en algún caso puede incluso tener más derechos que el indefinido clásico en materia de despidos por causas productivas. Pues que es que, en mi opinión, no tiene sentido. Pero
pero parece que puede pasar, y este podría ser otro caso, ya lo veremos. Una cuestión desde la... Ahora te dan el micro. Vale, desde el punto de vista del empleador, a mí me surge la duda de quién determina que el trabajo ya es estructural. Porque nos pasa mucho que, bueno, nos llega un encargo, una encomienda, un plan especial, y a lo mejor es un plan especial para 3 años. Sí. ¿Se puede considerar estructural? ¿Puedo contratar a alguien? Porque ahora mismo con la reforma laboral no puedo contratar a nadie para esos 3 años, salvo que tenga fondos europeos. Pero, Sí. Espero los puestos en la RPT, me espero a la creación de los puestos en la RPT para poder ejecutar ese plan especial. Es que es irracional. Sí. Sí, efectivamente es muy buena porque, bueno, de acuerdo con el TJUE, esto sobre todo se ha planteado, si algo es estructural o coyuntural, a base de la repetición. Y es verdad que el TJUE le ha llegado a algunos casos, y incluso el Tribunal Supremo, y ha entendido que pasados 3 años de repetición, porque claro, la primera puede ser temporal, no lo sabemos. La segunda, ya sospechoso. Pero claro, si ya lo has hecho 3 años seguidos, un año, otro año, pues eso, a partir del cuarto, el TJUE te viene diciendo que ya es estructural. Y esto encajaba bastante bien con el obra y servicio, con la interpretación del Tribunal Supremo del obra y servicio. Incluso legalmente en algún caso se establecía lo de los 3 años, pero si no, el Tribunal Supremo también, este criterio que no está en la ley o que no estaba, pero los 3 años lo solía mantener. Y el TJUE más o menos también venía en concordancia. Pero es cierto que ahora se plantea esto. Es decir, que los contratos temporales se permiten durante mucho menos tiempo. Entonces, claro, si entendemos que estructural es a partir de 3 años y el contrato solo me lo dejas por 6 meses, oiga, entre 6 meses y 3 años, ¿qué hacemos? No es estructural, pero tengo que hacer un contrato indefinido. Pues ahí puede venir el problema. Es cierto, por otro lado, que en realidad, sea estructural o coyuntural, no debería depender del año. Depende de las necesidades. Si tenemos una norma que nos encarga hacer esto de manera estructural o no. Pero, claro, entonces puede parecer ese problema, ¿no? Que por un lado no tenemos ningún amparo legal para entender que esto es estructural, porque efectivamente es un programa que va a durar 3 años y se va a acabar, porque seguro que no va a continuar, y no entra dentro de nuestras funciones, porque yo creo que si entra dentro de las funciones habituales, aunque el programa sea de 3 años, es estructural. Y yo creo que aquí es donde podemos engancharlo, con el tema de las funciones normales de la empresa. Es decir, desde el primer momento que tengo la necesidad, sí, antes de que te incorporarlos dentro de la relación de puestos de trabajo, porque los tiempos no son los mismos. no, claro, pero eso ya es un tema de administración, porque teóricamente la ley te dice primero tienes que tenerlo en la RPT y luego la OP, pero es verdad que se tarda mucho tiempo, pero el paso sería ese, claro, el paso tendría que ser primero RPT, porque de hecho es que la ley, el EBEP te dice que tú no puedes sacar ninguna OP sin tenerlo en la RPT, por tanto, claro, ese es el paso. Es verdad que se tarda mucho, se tendría que agilizar mucho más. Claro, pero bueno, esto es como ahora, pero esto va poco a poco. Yo ahora estoy en tribunales de la Generalitat de A1, y mientras que en las OPs de 2017, 18 y 19 todavía están abiertas porque los concursos duraban 3, 4, ¿no? 2, 3, 4 años, incluso superando incluso lo que se permite. Ahora, esta OPE, en la que yo soy miembro del tribunal, la ley ya dice que tiene que ser en 1 año, la ley de función pública valenciana. Entonces vamos a tener que hacer todo el concurso en 1 año. Y yo que estamos estresados los miembros del tribunal, porque lo vamos a tener que resolver todo en un año. Bueno, pues, pero eso es agilización y eso es muy positivo. Es decir, yo yo creo que esto han querido la Generalitat castigarme, porque yo estuve en la... No, es una broma, obviamente, pero yo estuve en la comisión de expertos que establecimos el nuevo programa de oposiciones. Entonces, claro, y nosotros dijimos, oiga, hay que agilizar la administración pública, porque lo que no puede ser es que las OPEs duren 2, 3 años, es decir, que los concursos duren tanto. Y entonces supongo que la Generalitat ha dicho, ¿quieres agilizar? Ven y míralo, a ver cómo lo hacemos. Entonces, por eso me han nombrado miembro del tribunal. Pero bueno, oye, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pero esto es un poco lo mismo. Es decir, en sector público, es decir, si... La RPT no puede tardar tanto en ser autorizada, en ser publicada, en hacerla, sobre todo cuando estamos hablando de modificaciones de añadimos a 20 personas, porque tenemos un programa. Oiga, pues es que ya está, es que no miremos tanto, no demos tantas vueltas, agilicemos
Y con esta agilización, entonces se hará conforme a la ley. Primero RPT, luego OPE, luego concurso y además todo pues eso. Claro, porque esa es otra, es decir, desde que yo digo que tengo unas necesidades hasta que se me contrata el personal, si pasan 5 años, que a lo mejor ya no tengo estas necesidades, no tiene ningún sentido. Entonces, esto se requiere agilización, por supuesto. Estamos fuera de tiempo. Vale. Pues vamos a la última. Sí, damos la última porque estamos ya fuera. Sí, estamos fuera de tiempo. Vale. Sí, es una reflexión un poco respecto de la última sentencia del Tribunal Supremo que me lleva a mí a pensar el escenario en el que nos podemos encontrar dentro de un par de años cuando acaben todos los procesos de estabilización en los que aquellos aspirantes que no hayan obtenido una plaza empiecen a impugnar la aplicación de aquellas bases que ahora estamos aprobando. ¿Y qué va a pasar con la tasa de reposición de efectivos? Vamos a inflar la administración tremendamente. Vamos a tener que mantener al personal que ha superado el proceso selectivo y admitir, si efectivamente se considera que las bases no eran correctas, al nuevo personal que esté presentando sus recursos. Sí. Lo cual va a chocar un poco con el concepto de tasa de reposición de efectivos. Era simplemente una reflexión. No, sobre esto decir que, bueno, podríamos hablar mucho sobre esto porque además los incentivos que crea, ¿no? Mi parte de economista está viendo esto como es un incentivo para hacerlo mal, ¿no? Es decir, pues mira, hagámoslo mal y todo el mundo contento. Y además si con esto nos saltamos la tasa de reposición, que tampoco nos gusta, quiere decir que los incentivos que se crean no son los mejores, pero bueno, aquí lo que hace básicamente el tribunal es intentar defender los derechos de, oiga, el que ya lleva a lo mejor ahí. Claro, porque yo creo que el contencioso administrativo sabe que para llegar al Supremo a lo mejor son 8 o 9 años. Entonces la persona lleva 8 o 9 años trabajando como para que ahora le digas que no. Entonces, quiero decir que, bueno, pues por eso el Supremo puede ser que diga eso, pero estoy totalmente de acuerdo. Seguridad jurídica. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y con muchas otras cosas que genera esta sentencia. Nada, pues ahora el café, ¿no? Bueno, pues eso, ahora tenemos unos 25 minutos, sí, 25 minutos hasta la siguiente mesa para el café. Así que nos vemos.